La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Continuamos en EUTV conversando con Augusto Muñoz sobre lo que está pasando en el país y sobre la lectura de lo que está pasando en la calle. Ahorita lo estábamos conversando en el corte. Y estábamos conversando también con Laureano, el término que se le ha puesto de guarimba, guarimbeo, guarimbear. ¿Qué está pasando? ¿Son buenas, son malas? ¿Hay alguien detrás de todo esto? ¿Cómo ha dicho el gobierno? El cuadro de violencia establecido hoy aquí tiene varios componentes. Exacto, es espontáneo, es organizado. Ya sumábamos un elemento que fue la emboscada, dijo alguien de la Fiscalía. Ciertamente se convocó una reunión, a una marcha, y en la Fiscalía estaba montada la emboscada. Y allí comenzó o siguió un hemisferio, un escenario de violencia que ya había comenzado 2 semanas antes en San Cristóbal. Siguió aquí. Es decir, prendió con facilidad aquí. El gobierno está dateado de lo que venía en cuanto al campo de las protestas. Las de San Cristóbal habían avanzado. Era necesario acomodiese lugar detener la protesta. Pero a su vez, era necesario para el gobierno algo fundamental. Capriles, después del 8 de diciembre, quedó de capa caída como líder por aquello que se dijo de que era un plebiscito y no hubo plebiscito y era su tercera derrota, no la segunda como se ha dicho, ¿no? Porque él asumió la responsabilidad del plebiscito, él y Ledesma y hasta en cierto modo Leopoldo López asumieron esto del plebiscito. Ahora, ¿qué pasa? Que si ya no tenían en primer plano a un hombre como Capriles, quien aparecía ahora en primer plano era Leopoldo López. Y allí le montan la gran emboscada a Leopoldo López, el nuevo dirigente, el nuevo líder que estaba surgiendo. ¿Y quién le monta esa emboscada? El gobierno, la fiscalía. La fiscalía, ahí está todo claramente establecido. Y vea usted hasta dónde llega esa emboscada, que lo llevan simplemente a señalar como el responsable de los muertos, de terrorismo, de incitación al odio, para ustedes contar. Y se lo tuvieron que echar para atrás dos de las imputaciones. Y ahí está metido en el ramo verde. Y el tal presidente dándose bandera con que tiene un preso importante, muy importante, y que ahora sí va a canalizar su democracia. Ahora, por cierto, en el caso de Leopoldo, hay un mundo de cuestiones en este momento, definido fundamentalmente por la confusión, por algo que a veces no se dice, pero que esto es una cuestión que huele a un patuque por todas partes. Uno no sabe dónde está la verdad, dónde está la política, porque el episodio, el capítulo Leopoldo termina en algo que se está llamando como que hubo una negociación, un acuerdo o un diálogo, que significa lo mismo, para que el personaje dijese: aquí estoy, me entrego, pero el gobierno saca a relucir nada menos y nada más que lo libró de un asesinato, de un atentado, y que el mismo personaje debe estar agradecido de que le salvaron la vida, y ponen al señor Diosdado Cabello, que fue la gente, las conversaciones, a que lo proteja hasta su llegada a Ramo Verde. Allí tenemos una cosa, y es las declaraciones de Lilian Tintori, que es la esposa de él, que ella confirmó que realmente había amenazas de muerte y que sí estuvieron conversando con el gobierno a través de Diosdado Cabello para preservar la vida de Leopoldo. De hecho, pues las redes se inundaron incluso los mismos chavistas mandándole ese sonido que ella le dio a CNN, reconociendo: mira, es verdad, Diosdado lo ayudó, lo iban a matar.
Es decir, de alguna manera hay alguna forma de que están confirmando la historia que ellos dijeron. Ciertamente, amiga. Entonces vea usted en qué historia estamos. Montan una emboscada y después lo salvan, son los salvadores del personaje. El propio personaje compra, según el testimonio que usted me sirve de su señora esposa, compra la protección y después el señor Maduro dice, lo tenemos encanado allá por fascistas, por A y B, y le hace todos los adjetivos posibles. Entonces, ¿qué historia estamos viviendo? ¿Qué historia estamos viviendo? Podemos decir simplemente que es una historia con política, o es que aquí pasó el tiempo de la política y todo está sustituido por la simple negociación. Es decir, indudablemente que estamos frente a un gran vacío político que no comenzó en el día de hoy. Ya antes le decía que el viejo caudillismo del siglo XIX inclusive feneció y no ha aparecido figura política o políticas nuevas capaces de enfrentar y confrontar y llenar lo que se llamaría la necesidad política de este momento. De modo que más que política lo que estamos viviendo son simplemente los acuerdos, negociaciones que muchos dentro de este gran vacío quieren llamar diálogo. La salida de Venezuela es el diálogo. Semejante falsedad. Ambas partes, cada vez que hablan Porque acuden a un vacío, acuden a una falsedad. Aquí no hay ningún diálogo. En la historia de Venezuela no ha habido diálogo nunca. Ni en 1810-11, a la hora que sus llamados libertadores decretan la independencia, o en la llamada, en el periodo independentista de los 20 años de guerra, aquí no hay nada que se llame diálogo. Si no, vamos al diálogo que hubo, por ejemplo, entre Bolívar y Francisco de Miranda, para que Bolívar entregara, materialmente asesinara a Francisco de Miranda. Vamos al diálogo que hace Bolívar con Piar, o el que hace con Mariño, o el que hace con los jefes, y cómo manda a liquidar a Piar en un gran diálogo. Vamos al diálogo de Bolívar con Páez, o vamos al diálogo del 1863-64, Guerra Federal, al diálogo de Coche. ¿Cuál diálogo hizo el caudillismo al final del siglo XIX? ¿Cuál diálogo hizo Gómez y el gomecismo? ¿Qué va a hacer ahorita? ¿Cuál diálogo hubo en épocas de López Contreras o Medina o Pérez Jiménez o la llamada democracia? Hubo diálogo en la llamada democracia con 5.000 muertos por causas políticas. ¿De qué me están hablando cuando me invocan un tal diálogo que es una tan gran mentira? ¿Cómo salimos entonces de esto si no puede haber diálogo? Porque no hay disposición. Este problema no se lo puedo resolver yo, ni puedo yo pontificar de cómo salir de esto. Lo que se puede decir hoy día es que es necesario una nueva política que no corresponde al siglo XIX ni siquiera al siglo XX, sino que corresponde al día de hoy. Y no es una política que puede adelantar ningún héroe, caudillo, libertador, sino que puede levantar el caudillismo tiene que transformarse en una historia de y para el colectivo, es decir, un nuevo agente en presencia y en acción, que es un viejo agente de la historia de Venezuela, el colectivo pueblo en acción para el porvenir. Conversamos con Agustín Blanco Muñoz sobre la situación que está pasando. Estamos pendientes. Ahorita vamos a leer titulares de cómo van las manifestaciones en la ciudad de Caracas. 11:30 minutos. Ya nos conectamos de nuevo.